Santo es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea Jesucristo. Que Dios le bendiga grandemente a los hermanos, amigos, que a esta hora de la noche se reúnen a través de esta página de Facebook, La Verdad os hará libres. Les saluda desde la ciudad de Quito, Ecuador, Pastor Jaime Chiguano, confiando en el Dios eterno que usted pueda a esta hora que se conecta a esta programación, pueda usted ahora ser bendecido por la palabra santa de nuestro Dios Todopoderoso. Así que damos gracias al Señor por la grande honra, por la grande bendición que nos da de podernos unir una vez más para la gloria del Señor Jesucristo, por supuesto, dando un saludo muy grande a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos y a todos los que puedan sintonizarnos y escuchar esta página de Facebook, La Verdad os hará libres. Enviamos un saludo grande a nuestro amado pastor Hugo Albornoz, allá en la República de Chile. Acá nosotros en el Ecuador, a esta hora siendo las 19 horas con 2 minutos, nos encontramos, amados hermanos y amigos, finalizando, bueno, en el contexto general de lo que está pasando acá en nuestro país, finalizando una etapa de elecciones que el gobierno ha convocado, pero eso no ha sido para nosotros un impedimento, el poder escuchar la palabra, el poder estar en la iglesia, el poder asistir a la congregación, a escuchar el consejo de Dios, el poder predicar el evangelio de la salvación a todas las personas que necesitan, a todas las personas que requieren escuchar el consejo de Dios, ya que Dios en su misericordia, ya que Dios en su bendita presencia, el Dios eterno, ha proveído para nosotros los creyentes un lugar donde podamos nosotros congregarnos y escuchar y aprender cada día la palabra santa, la palabra bendita. Este tesoro que yo lo tengo aquí en mis manos, que es la Biblia, y que estoy seguro que usted como un buen cristiano, que usted como un buen hijo de Dios, también lo tiene. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, que Dios bendiga a todos los hermanos en la fe que se van a ir añadiendo progresivamente a esta transmisión. Tenemos ya en la pantalla, tenemos ya, amados hermanos, algunos hermanos que se están conectando. Tenemos algunas personas que están dejando ya su mensaje a esta hora de la noche y esperamos en el Señor que se quede hasta el final para que pueda usted participar de este tiempo precioso en la presencia de nuestro Dios. Me dice allí que se nos escucha bajo. Bueno, no sé qué suceda, no sé qué pueda pasar, pero alguien más si nos puede comentar cómo usted nos mira, cómo usted nos escucha. Yo, por lo pronto, por las pruebas que hicimos anteriormente, se nos escuchaba bien para la gloria del Dios eterno. Y bueno, confiando en el Señor, que su misericordia, que su gracia nos acompañe, que su bendita presencia esté a nuestro lado en todo momento, recordando siempre las palabras de Jesús que dijo que he aquí, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así nosotros lo creemos, así nosotros lo predicamos y aún así nosotros experimentamos siempre la presencia de Dios a nuestro lado. Aleluya, gloria al Señor. Así que Dios bendiga a todos los hermanos en la fe, Dios bendiga a todos los amigos, aleluya, que van a estar en sintonía para la gloria del Señor. Y bueno, este es un día muy especial, digamos así, de cierta manera, porque los días domingos son los días en que más la gente tiene la oportunidad de congregarse, de ir a la iglesia. Normalmente en nuestra sociedad, en nuestro sector cristiano, por este lado del Ecuador, y quizás pueda suceder lo mismo también en otros países, en otras ciudades, pero acá en el Ecuador, entre semana, la gente tiene un trabajo, la gente tiene obligaciones, tiene responsabilidades. Hay muchas personas que no solo trabajan, hay otros que estudian, aleluya, y pues les ha correspondido trabajar o estudiar en los horarios de la tarde, en los horarios, amado hermano, que a veces les impide el poder congregarse, que les impide el poder asistir a la iglesia. Ahí nos está escribiendo nuestro hermano Ángel Guevara, que dice: Dios le bendiga, mi pastor Jaime, se escucha bien. Qué bueno, muchas gracias por confirmar, aleluya.
A nuestra hermana quizás algo le sucede quizás en su dispositivo donde nos está escuchando, por eso es que se escucha bajo nuestra voz, pero me comentan acá que se escucha bien. Entonces les decía que, amados hermanos, que hay muchas personas que por diferentes índoles entre semana se les complica, se les hace difícil un poco el congregarse, el poder estar en la iglesia, el poder estar en la casa del Señor y poder servir a Dios como Dios se merece, como a Dios corresponde que nosotros le honremos. Porque el asistir a la iglesia, amados hermanos, es honrar el nombre de nuestro Dios, que nos ha dejado un templo, que nos ha dejado una iglesia, para que nosotros podamos. Entonces el día domingo, por lo general, es un día en que la mayoría de las personas no trabajan, la mayoría de las personas tienen día libre y esto les da la oportunidad de poder estar en la iglesia, de poder asistir a la congregación, a cantar, a adorar al Señor, a presentarle a Dios su ofrenda, aleluya. Y amados hermanos, esta noche, con la gracia y la ayuda del Señor, quiero tocar un tema que es muy conocido, que es muy, amado hermano, predicado. Yo creo que este tema del cual voy a hablar esta noche es uno de los que más se enseña, de los que más se instruye a la iglesia y a veces es el más olvidado y a veces el que menos se le presta atención, porque parece que mientras más se le predica de este tema, la gente como que más lo desobedece, aleluya. Y teniendo entendido algo, antes de empezar, que cuando nosotros desobedecemos cualquier mandato que Dios ha dejado en la palabra, recuerde usted que usted no está desobedeciendo en primer lugar al hombre, usted en primer lugar está desobedeciendo a Dios, porque es Dios el que ha dejado establecido en su palabra esos mandamientos, esas normas, esos estatutos. Dios es el que ha dispuesto, el que ha ordenado a través de su palabra cuál tiene que ser la conducta que nosotros los cristianos debemos tener, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos conducirnos en medio de este mundo. Y cuando nosotros decidimos no acatar las normas de Dios, pues en primer lugar estamos desobedeciendo al Dios del cielo, al Dios altísimo, el cual es santo y vive por los siglos de los siglos y que nos ha dejado su palabra. Así que este consejo del cual voy a hablar, amados hermanos, siempre yo le digo a los hermanos en la iglesia, no lo tome personal. No vaya usted a pensar que yo se lo estoy predicando en contra de usted. Si usted es de acá de Quito y hoy día no vino al culto, no vaya a pensar que le estoy predicando a usted. Pero si Dios en alguna manera habla su vida, tómelo, tome el consejo, porque siempre cada consejo, cada palabra que sale de la boca de Dios alimenta nuestra vida, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro ser, aleluya. Bendito sea el Rey. Así que vamos a ir, amados hermanos, a un pasaje muy conocido de las Sagradas Escrituras, el libro de Hebreos, aleluya, el capítulo 10, versículo 25. Es un pasaje muy especial para los pastores, para los siervos de Dios, que son los que dirigen las iglesias. Y dice la palabra santa, la palabra bendita de nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice de la siguiente manera, amén y amén. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Palabra del Señor, palabra de Dios, la palabra santa, la palabra bendita de nuestro Señor, la palabra que ha quedado escrita para que nosotros no solamente la leamos y no solamente la grabemos en algún texto, en algún mensaje, sino que la grabemos en lo profundo de nuestro corazón. La grabemos en el corazón, la guardemos como un mandato de parte de Dios y podamos ponerlo por obra para la gloria del santo y eterno Jehová de los ejércitos. Así que mire, amado hermano, este pasaje de la Biblia. Todo cristiano o toda persona que se hace llamar cristiana tiene que tener siempre un anhelo,
tiene que tener siempre un deseo. Alabado sea el Señor. Pero no le voy a hablar en este momento de los deseos terrenales, de los deseos materiales, sino de los deseos espirituales, de los anhelos espirituales, de las metas, de los objetivos, de los propósitos espirituales. Todo cristiano debe tener un propósito espiritual en su vida. Todo cristiano debe tener una meta en su vida. Y una de las metas espirituales que debemos tener nosotros en nuestra vida, amados hermanos, es que debemos sentir la necesidad de congregarnos y de reunirnos con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia que Dios nos ha dado, en la iglesia donde Dios nos ha colocado, en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Bendito sea el nombre del Señor. Todo cristiano debe sentir necesidad por estar en la casa de Dios, por estar en el templo del Señor, por estar, amado hermano, en el lugar que Dios ha dejado en este mundo, en esta tierra, para que podamos ir y escuchar el consejo santo, el consejo bendito de nuestro Dios. Mire usted en el mundo no cristiano, en lo secular, la gente, ¿qué es lo que hace siempre? Cuando se dictan en los países feriados, cuando está a punto de llegar los fines de semana, bendito sea el Rey, o cuando le van a llegar días libres o vacaciones. La gente no cristiana, la gente en el ámbito secular, en el mundo secular, la gente anhela, añora tener esos días libres. Anhela que llegue el fin de semana, porque la gente del mundo que trabaja toda la semana aprovecha esos días para poder ir y juntarse con la familia, con los amigos, para ir a pasear, para ir a hacer una vuelta al centro comercial, para ir a un parque infantil, para ir a un lugar de recreación, y etcétera, 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 de cosas que la gente hace en sus días libres, en fines de semana. Y la gente añora y la gente anhela. Y la gente a lo largo de la semana hace planes para poder ir a ese lugar. La gente inclusive lleva tiempo haciendo planes para poder estar en esos lugares que ellos tanto anhelan y tanto desean. Cuanto más nosotros los cristianos debemos anhelar que llegue el fin de semana para poder estar en la casa de Dios, reunirnos con todos los santos que aman a Dios, con todos los hombres y mujeres que Dios ha redimido de entre los hombres de esta tierra, para poder, amado hermano, estar en la silla de la iglesia, cantando al Señor, aleluya, escuchando la palabra bendita, la palabra santa, prestando atención al consejo que Dios tiene para nuestra vida. No hay nada más hermoso, no hay nada más precioso, más maravilloso. Un cristiano que siente necesidad de estar en la casa de Dios. Un cristiano que anhela que llegue el día y la hora del culto. No ve el momento de levantarse, de despertarse, aleluya, a las 5 de la mañana para ir al templo, para ir a la iglesia y reunirse ahí con todos los hermanos en la fe, con todos los hermanos en la fe, aleluya, con los cuales un día va a pasar la vida eterna. Hermanos con los cuales un día pasará la eternidad al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada más lindo que esperar, amado hermano, que llegue el momento para asistir al culto, para asistir a la iglesia. Oiga, es que si tuviéramos nosotros los mismos deseos para ir a la iglesia, que cuando vamos a un paseo, ¿cómo no seríamos tan tremendamente bendecidos? ¿Cómo no seríamos, amado hermano, tremendamente, aleluya, bendecidos de parte de nuestro Dios? Qué lindo sería, amado hermano, que llegue el día de culto. Los que pueden ir martes, jueves, o en otros lugares tienen culto también otros días, y mayormente los días domingos. Qué lindo, amado hermano, sería
ver a un cristiano que ama a Dios, levantándose temprano, así como lo hace cuando se va de trabajo, así como lo hace cuando se va a la escuela, al colegio, a la universidad, así como lo hace cuando se va a ir de paseo. Aleluya. Qué lindo sería, amado hermano, ver a un cristiano tener esa misma actitud para las cosas de Dios, tener esas mismas ganas, ese mismo anhelo para congregarse, para buscar de Dios. Nuestras vidas serían diferentes, nuestras vidas serían distintas, nuestras vidas, amado hermano, no serían las vidas que hoy muchos cristianos llevan en el mundo. Una vida, amado hermano, de frialdad, una vida, amado hermano, de tibieza, una vida totalmente desinteresada. Gloria a Dios de lo que tiene que ver con el Señor. Oiga, si a Dios le diéramos, si al Señor fuésemos capaces de darle el mismo tiempo que le damos a otras cosas, ¿cómo nosotros seríamos, amado hermano? Seríamos totalmente diferentes. Si algún hermano me puede decir amén, le agradezco. Le agradezco de todo corazón, porque su amén confirma lo que yo estoy diciendo. Su amén confirma la palabra, bendito sea el Rey. Qué cosa más preciosa, qué cosa más maravillosa, amado hermano. Es que hoy día, como le dije, este es uno de los versículos que más se enseña en la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es un pasaje bíblico que está siempre en la boca de todos los siervos, en la boca de todos los pastores, en la boca de todos los ministros. Este es un pasaje de la Biblia que no ha nacido en el corazón del pastor, que no ha nacido en el corazón de la iglesia, sino que este pasaje es inspiración del Espíritu Santo. Si usted cree que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que yo sí lo creo, entonces esto me hace entender que este mandato, que esta orden la ha dado el Espíritu Santo de Dios para todos los creyentes. ¿Y cuántos creyentes están haciendo lo que dice la Biblia? En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, donde la palabra del Señor nos habla y nos menciona: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí el pasaje de la Biblia menciona que hay gente que están contristando al Espíritu Santo de Dios. Este pasaje de la Biblia menciona que hay creyentes que pueden llegar a contristar al Espíritu Santo de Dios. Y una de las maneras de contristar al Espíritu de Dios es no obedecer lo que el Espíritu Santo ha dejado establecido en la palabra. Y este pasaje de la Biblia es inspiración en el corazón de Dios. Es inspiración en el corazón del Señor. Este pasaje de la Biblia, el Espíritu Santo lo puso en el corazón, lo puso en la mente y lo puso en los labios del escritor a esta carta de los Hebreos. Y a través de este hombre que escribió esta palabra, que la mayoría de las personas coinciden, que es el apóstol Pablo, a través de este hombre, el Espíritu Santo, una y otra vez, vez tras vez, cada momento, cada instante, en todo tiempo, siempre el Espíritu Santo martillando el corazón del hombre, siempre el Espíritu Santo martillando el corazón del creyente y recordándole y reprendiéndolo y exhortándole a que no deje de congregarse, porque ¿quién es el beneficiado cuando se congrega? El creyente. Dios no pierde nada. Dios no pierde absolutamente nada cuando un cristiano se deja de congregar. El que lleva todas las de perder es el cristiano que no va a la iglesia. El que se acostumbra a dejar de ir a la iglesia. El que hace un hábito el no congregarse. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que inspiró esta palabra.
Y el creyente no debe descuidarse. Y el creyente no lo debe pasar por alto. El creyente no lo debe ignorar, porque ignorar esta palabra o cualquier pasaje bíblico, pero en este caso ignorar este pasaje bíblico de Hebreos 10:25 es ignorar a Dios, es darle la espalda a Dios. Es que Dios nos está mirando y nosotros miramos a otro lado y no le damos la atención debida al Señor. Este pasaje de la Biblia, todo cristiano que no se congrega y que tiene la oportunidad, porque este es el tiempo, amado hermano, en el que más iglesias hay en el mundo, aleluya. Este es el tiempo en el cual hay una gran cantidad de iglesias. Y estoy hablando de iglesias de sana doctrina. Estoy hablando de iglesias de senda antigua. Estoy hablando de iglesias conservadoras. Estoy hablando de iglesias fundamentadas en la palabra del Señor. De iglesias fundamentadas en el Evangelio. No le estoy hablando de iglesias tibias. No le estoy hablando de iglesias liberales. No le estoy hablando de iglesias que tienen característica como la iglesia de la Odisea. Pero, amado hermano, a veces es una pena. Y tengo que decirlo porque la verdad no se puede tapar con un dedo. La verdad no se puede ocultar. A veces, amado hermano, los creyentes que están en iglesias falsas, los creyentes que están en iglesias apóstatas, los creyentes que están en iglesias de prosperidad, los creyentes que están, los cristianos que asisten a iglesias donde se predica el reino ahora, el reino en la tierra. A veces esos creyentes son más fieles llenando sus iglesias. A veces a esa gente no les importa a qué momento ir al culto. Si es lunes ellos van, si es miércoles ellos van, si les llaman en la mañana ellos van, si los llaman en la tarde ellos van. Pero cuánta pena me da decirlo, cuánto le cuesta al cristiano verdadero, al que tiene la palabra verdadera, al cristiano que muchas veces se identifica con la iglesia de Filadelfia, del libro de Apocalipsis capítulo 3, con la iglesia de Filadelfia, la iglesia donde se practica el amor fraternal, la iglesia que significa amor filial, la iglesia cuyo término significa iglesia fiel. Qué difícil se hace para los pastores, qué difícil se hace para los siervos hacer entender a los cristianos la necesidad urgente que tenemos de estar en la casa de Dios, la necesidad impresionante e importante que tenemos de estar en el templo, aleluya. Qué difícil se hace a veces para los siervos el poder llegar al corazón de la gente y decirle a los hermanos, entendamos que no podemos, que este no es el tiempo de dejar de congregarnos. Este no es el tiempo de dejar de ir a la iglesia. Este no es el tiempo de ignorar a Dios o de descuidar nuestro compromiso con el Señor, de descuidar los mandatos que Dios ha dejado en su palabra. Qué difícil se hace para el siervo. Como quisiéramos a veces nosotros los siervos colocar un chip en la mente de la gente, aleluya. Ponerles un recordatorio en el celular o estarles llamando en todo tiempo, en todo momento a toda la gente, para que no se olviden de que deben congregarse. Pero ¿sabe qué? Esto tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Esto tiene que ser una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que actuaba en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo que actuaba en los primeros cristianos. El Espíritu Santo que actuaba en la iglesia del siglo I, del siglo II, del siglo III, que se congregaban en todo tiempo, que se congregaban en todo momento, que eran fieles a la iglesia en el primer día de la semana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Que se congregaban en casas, donde partían el pan, dice la palabra de Dios. Usted puede leer todo el libro de los Hechos desde el capítulo número 2 en adelante. Pero ¿y por qué ellos tenían esa necesidad de congregarse? Porque el Espíritu Santo que había sido derramado sobre su vida los hacía anhelar estar en la casa de Dios. Porque un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no anhela estar en un centro comercial,
No anhela que llegue el fin de semana para irse de paseo. El cristiano que tiene el Espíritu Santo no anhela que llegue el fin de semana para irse de compras. Lo puede hacer en otro momento, lo puede hacer en otro instante, porque hay gente, amado hermano, que pena. Hay gente que a veces sabe cuándo ocupan el tiempo para ir a hacer sus cosas en el tiempo que deberían dedicarle al culto, en el tiempo que deberían dedicarlo a asistir a la iglesia, a congregarse. Y dejan de ir a la iglesia por cualquier cosa. Y dejan de ir a la iglesia por cualquier situación, circunstancia. Por supuesto que hay cosas que deben ser comprendidas por los pastores, que las entendemos, que las comprendemos, que nosotros como siervos de Dios tenemos también la capacidad de entender. Porque hay a veces la gente que piensa que nosotros no entendemos y siempre que a veces nos escriben nos dicen, espero que me comprenda, como si nosotros fuéramos personajes o personas que no entendemos, que no comprendemos que hay momentos y momentos. Pero lo que no entendemos es cómo un cristiano que tiene una iglesia puede dejar de congregarse a la iglesia por ir a comprarse ropa. Cómo un cristiano puede dejar de venir a la iglesia por irse de paseo. Esas son cosas que no entendemos. Porque si usted sabe, si usted que tiene una iglesia, un pastor, usted sabe que los pastores no tenemos vacaciones. A veces los pastores no tenemos vacaciones. Nosotros no podemos tener el privilegio. Y bueno, digo privilegio porque algunos lo toman así. Pero nosotros los pastores no podemos acercarnos a alguien y decir, oiga, deme permiso para irme una semana por aquí, para irme 2 semanitas por acá. A veces no tenemos nosotros esa oportunidad. Y no lo digo quejándome. Se lo pongo como ejemplo. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, amado hermano, la Biblia lo deja con total claridad, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, acordaos, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que si tu pastor está siempre presente en los cultos, si el siervo de Dios que dirige el templo donde tú estás, está en todo tiempo en los cultos y no deja de ir al culto, a veces está enfermo, pero está en el culto. ¿Qué dice esta palabra? Que usted debe considerar esa conducta, que usted debe mirar ese comportamiento de ese siervo, que está siempre en todas las actividades, que está siempre en todos los cultos. Y dice que no solamente hay que mirarlo, hay que imitar esa fe. Hay que seguir ese buen ejemplo, porque no hay nada más bonito. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que están en sintonía, que están dejando su mensaje. Dios me los bendiga grandemente a mis hermanos. Dios los bendiga grandemente a todos. Aleluya. Les decía, amados hermanos, que ignorar o descuidar el congregarse convierte a los cristianos en creyentes no comprometidos con la obra de Cristo. ¿Lo escuchó? Con la obra de Cristo. Porque usted debe entender que la iglesia es del Señor. La iglesia no es del pastor. El pastor ha sido establecido en la iglesia para dirigir a la hermandad, para dirigir a la grey de Dios. Pero el pastor no es el dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, así como dice el libro de Efesios capítulo 5. Santo del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el no congregarnos es empezar a faltarle el respeto, amado hermano, a la cabeza de la iglesia. Y después de Cristo, después de Dios y el Espíritu Santo, es, amado hermano, desobedecer a los pastores. Porque hoy la gente piensa que a los pastores no se les debe obedecer. Y eso, amado hermano, va en contra de la palabra. Si tu pastor te dice que debes congregarte, pues es tu deber como cristiano obedecer. Es tu deber como cristiano, amado hermano, obedecer. Bendito sea el Señor. A mí mi pastor me enseñó que debo congregarme. A mí mi pastor me enseñó que tengo que estar siempre en la casa de Dios. A mí mi pastor me enseñó que yo no debo faltar a los cultos por cualquier cosa. Mi pastor me enseñó que siempre debo anhelar estar en la casa de Dios. Porque así como la iglesia primitiva le decía, y ya voy a leer Hebreos 13:17,
así como la iglesia primitiva, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿A dónde los dirigía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no los llevaba de farra, de fiesta, de paseo. El Espíritu Santo no los llevaba por un parque o por cualquier lugar. Los llevaba al templo, los llevaba a la oración, los llevaba a predicar la palabra por las diferentes ciudades, por las diferentes aldeas. Estaban llenos de Dios, estaban llenos de la presencia del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los conducía, aleluya, al lugar donde mejor nos corresponde estar, al lugar donde nos conviene realmente estar, aleluya. Al ver cómo está este mundo, no hay mejor lugar que estar que es en la casa de Dios. La Biblia dice, amado hermano, en el libro de Lucas, déjeme ver si está aquí, el libro de Lucas, aleluya. Alguien puede alabar a Dios, mis hermanos, ahí en esta noche. Alguien puede bendecir al Señor y decirle gracias, Dios, que a veces estoy fallando en esa área, que a veces tengo tiempo, pero no, como que no siento interés. Te falta llenarte del Espíritu Santo, te falta llenarte del Espíritu de Dios, te falta llenarte, amado hermano, de ese Espíritu Santo que te guía a la iglesia, que te lleva al templo. Porque usted no vaya a pensar que el Espíritu Santo es el que lo lleva al mall. Lo que lo lleva al mall es muchas veces su vanidad. Lo que lo lleva al mall, amado hermano, muchas veces es su carne, su concupiscencia, su pensamiento, no al Espíritu Santo. Lo que nos lleva a veces de paseo, me voy a incluir con usted, lo que nos lleva muchas veces de paseo no es el Espíritu Santo, es nuestro deseo de divertirnos, no el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te lleva al templo, te lleva a la casa de Dios y ahí tú te puedes gozar también, bendito sea el Rey. Aleluya. Oiga, que si nos gozáramos en el templo, como nos gozamos cuando a veces nos vamos de paseo, amado hermano, en los paseos, en lugares distintos, amado hermano, cómo nos reímos, cómo gozamos, amado hermano, cómo saltamos, cómo brincamos, aleluya. Pero en el templo, qué terrible, amado hermano, tremendos témpanos de hielo ahí, tremendas estatuas, tremendos postes, aleluya. Mire lo que dice la Biblia. En Lucas capítulo 2. Versículo 25. Santo es el Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Qué lindo cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermano. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y esperaba la redención de Israel. Esperaba, amado hermano, la libertad para Israel. Oh, santo es el nombre del Señor, amado hermano. Dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. No seas sordo a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces no es tu pastor el que te quiere molestar, como muchas veces tú lo piensas. Ay, ya empezó el pastor otra vez con esto de congregarnos. Ay, otra vez el pastor ya empezó con este tema. Otra vez repitiendo que hay que ir a la iglesia. Otra vez repitiéndonos que debemos estar en la iglesia, en el culto. No, hermano, es el Espíritu Santo de Dios que está hablándonos. Porque Él es el que inspiró esta palabra. Y nos está siempre amonestando el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios lo amonesta. El Señor Jesús lo amonesta. El Espíritu Santo le amonesta. Y aún su propio corazón le amonesta. Pues la Biblia dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón para reprendernos. Y dice la Biblia aquí que Él le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y mire lo que dice el versículo 27. Y movido por el Espíritu, oh aleluya. ¿Quién movió a Simeón del lugar donde estaba? El Espíritu Santo. Oiga, es que tenemos que levantarnos cada mañana, todos los días, y decirle al Señor, Señor, esta mañana, Dios mío, llévame al templo, llévame a la iglesia. Lléname de tu presencia, Señor, y llévame al mejor lugar donde me conviene estar.
el salmista dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, dijo el rey, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Bendito sea el rey. Dice, y movido por el Espíritu Santo, dice, vino al templo. Es que qué lindo cuando la gente, amado hermano, qué lindo cuando a la gente el Espíritu Santo los lleva al templo. A mí siempre me gusta decir en la iglesia, que Dios bendiga a todos los que el Espíritu Santo trajo hoy al templo. ¿Por qué? Porque el creyente no puede sentir que ir a la iglesia es una obligación. El que tiene el Espíritu no siente obligación el ir a la iglesia. Para el creyente que tiene el Espíritu Santo es un deleite, es un gozo inefable. ¿Qué significa este gozo inefable? Que no lo puede describir, que no puede describir lo que siente, lo que experimenta, lo que vive en el templo. Porque hay gente que va al templo, amado hermano, y tienen grandes experiencias con Dios. ¡Qué maravilloso! Tienen cosas lindas, sienten cosas preciosas en el templo. Quizás a veces no las sienten ni en la casa, pero en el templo, amado hermano, donde Dios habita, aleluya, cuando se reúnen los santos, por supuesto, donde Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Oiga, hermano, hay gente que miran hasta visiones, aleluya. Hay gente que son bautizados con el Espíritu Santo. Hay gente que hablan en lengua según el Espíritu Santo les dé que hablen, aleluya. Oiga, qué maravilloso. Dios les habla a esa gente. Dios les habla. Dios, amado hermano, les muestra su voluntad. Dios les muestra, amados hermanos, su palabra. Qué lindo, amado hermano, qué maravilloso. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Aleluya. Y fue movido por el Espíritu al templo. Y en el templo, ¿a quién cree usted que encontró? Simeón. En el templo encontró a Jesús. Aleluya. A Jesús, amado hermano, que había sido traído por sus padres para hacer por él conforme al rito de la ley, dice la Biblia. Y dice que Simeón tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Santo es el Señor, hermano. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a nosotros al templo, ojo, póngale atención a esto. Nosotros, amado hermano, no encontramos a un niño Jesús, como en la religión tradicional. Amén. Como en la religión católica. Nosotros no nos encontramos con un niño Jesús. Nosotros nos encontramos con el Cristo de la gloria. Nosotros vamos al templo para tener un encuentro con Cristo Jesús, pero ya no con el niño que cargó Simeón en sus brazos y lo bendijo, sino, amado hermano, con aquel Cristo glorioso que nos va a cargar ahora a nosotros y Él nos va a bendecir, aleluya. Con el Cristo Santo que nos va a tomar entre sus brazos, que nos va a dar un abrazo, amado hermano, y nos va a hablar al corazón a través de la palabra. ¿Qué cosas la gente se pierde, amado hermano? ¿Qué cosas la gente se pierde? Porque no va a la iglesia, aleluya. Porque no van a la casa del Señor. Santo es el nombre de nuestro Padre Celestial. No deje de ir a la iglesia, porque todo comienza poco a poco. Aleluya. Poco a poco o te apartas, te enfrías. Poco a poco, amado hermano, usted se va poniendo tibio. Poco a poco se va alejando. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando tu corazón no siente el deseo de ir a la iglesia, ten cuidado. Esa es una señal de alerta. Cuando tu corazón no quiera ir a la iglesia, ten cuidado. Porque esa es una señal de que estás contristando el Espíritu de Dios. Esta es una señal de que usted está empezando a apartarse de la palabra, de la ley de Jehová. Aleluya. De que usted está empezando poco a poco a desobedecer a Dios. Porque le decía,
Que hay quienes piensan, los pastores somos arteros con este tema del congregarse. Pues la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Si tu pastor te habla de que debes congregarte, obedécelo. Aquí está escrito, obedeced a vuestros pastores. ¿Y cuántas ovejas hoy no obedecen a sus pastores? Piensan que el pastor es demasiado radical, demasiado exagerado, que hay que estar en el culto todos los días. Exagerado el pastor, exagerado el siervo, exagerada la iglesia que exige que todos los días hay que estar en el culto, que todo el tiempo hay que estar en el culto, que no hay otra cosa que solo el culto, solo el culto. No, amado hermano, no es así. Es Dios el que dice que no debemos dejar de congregarnos. Es el Señor Jesús el que enseña que no hay que dejar de congregarnos. Es el Espíritu Santo que enseña que no hay que dejar de congregarnos, como algunos ya hicieron costumbre. Como algunos ya hicieron costumbre y que ya no van a la iglesia y que ya dejaron de ir a la iglesia. Y aquí dice, sino exhortándonos, exhortándonos. Y esto es lo que estamos haciendo en esta hora, exhortándole a que usted busque de Dios, aleluya. Exhortándole a que no deje de congregarse. Y el pasaje de la Biblia dice que debemos hacerlo más todavía cuando vemos que aquel día se acerca. Cuando vemos que el día del Señor está cerca, es cuando más debemos estar en la iglesia. Es cuando más debemos ir al culto, a recibir la bendición que viene de lo alto, a encontrarnos con Jesús, amado hermano, a encontrarnos con Jesús, el que monta un caballo blanco y que tiene, amado hermano, una vestidura y tiene un cinto, amado hermano, una vestidura teñida de rojo, de sangre, aleluya. Y que su nombre, dice la Biblia, que es el Verbo de Dios. A encontrarnos con el Espíritu Santo de Dios. A encontrarnos con el Señor de la gloria. Qué maravilloso, amado hermano. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Debemos hacerlo, dice, cuando vemos que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y el enemigo va a hacer todas las trabas posibles para dejar que usted o para evitar que usted vaya a la iglesia. Pero usted reprenda al diablo, reprenda la pereza, reprenda la vagancia, reprenda el cansancio en el nombre de Jesús y vaya a la iglesia y vaya al culto. Oh, aleluya. O usted ignora que el diablo, como león rugiente, dice la Biblia, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice la Biblia, sabiendo que vuestros padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en el mundo entero. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Así que, amado hermano, el consejo está dado. El consejo es claro. Cuando vemos que el día del Señor se acerca, es cuando más la iglesia debe congregarse. Es cuando más la iglesia necesita de Dios. Porque ahí en la iglesia Dios te va a fortalecer. En la iglesia Dios te va a animar. En la iglesia Dios te va a dar la palabra. En la iglesia Dios te va a dotar de las armas espirituales. En la iglesia Dios te va a dar, amado hermano, su armadura para que puedas resistir los días malos que estamos viviendo. Para que podamos resistir en medio de la multiplicación de la maldad que hoy día estamos viendo. Para que podamos resistir, aleluya, en la tentación. Para que podamos soportar, amado hermano, lo que este mundo nos está ofreciendo y decirle no al mundo y sí a la iglesia, aleluya. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, a cada uno en esta hora. Dios le bendiga grandemente a cada uno en esta preciosa noche. Un servidor, Pastor Jaime Chiguano, ha querido compartir esta palabra, la voy a dejar hasta ahí. Esta palabra con todos ustedes, esperando que les sea de grande bendición. Y esperando que no contristemos más al Espíritu Santo de Dios que ha dejado esta palabra por escrito. Que no contristemos más al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ordena que debemos congregarnos, alabado sea el Señor. Que debemos estar siempre en el templo, en la casa de Jehová. Anhele, anhele y ame estar en la casa de Dios. Ame estar en la casa del Señor. Vuelva a ese primer amor, vuelva a ese deseo de congregarse.
y busque la casa del Señor. Busque la iglesia. Asista a la iglesia cada día de servicio de culto, porque no sabemos nosotros si quizás un día el Señor va a volver, va a sonar la trompeta en un día de culto. Eso no lo sabemos. ¿Y qué pasaría si llegara a pasar de esa manera? Que en un día de culto el Señor suene la trompeta final. Imagínense, los que fueron ese día al culto se pueden ir. ¿Y los demás, qué sería de ellos? No estoy diciendo que va a venir en un día de culto, porque la Biblia dice con claridad que del día y la hora nadie sabe. Y que debemos velar y orar, porque el Señor vendrá a la hora que menos sabemos. Así que Dios le bendiga a todos mis hermanos que están conectados, que están ahí en sintonía, dejando cada uno su mensaje. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente a todos. Aquí están los mensajes de todos nuestros hermanos. Espero que usted haya entendido el consejo, hermano. Ya, si usted está poniendo su amén, espero que usted esté entendiendo el consejo. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Espero que no me esté poniendo solo amén para quedar bien conmigo. Espero que no esté poniendo amén para quedar bien solamente con la gente que está leyendo su comentario. No, hermano. Si hay alguien con quien debemos estar bien es con nuestro Dios, amado hermano. Con Él hay que arreglar cuentas. A Él le rendiremos cuentas un día. Pero también la Biblia dice que hay que obedecer a los pastores porque ellos velan por vuestras almas, como quienes un día han de dar cuenta. Amén, amado hermano. Así que Dios le bendiga poderosamente a todos los hermanos que a esta hora de la noche se conectaron a esta transmisión en vivo. Que el Señor derrame grande bendición sobre su vida, mis amados hermanos. A todos los que están aquí escribiendo. Si nombraría uno por uno, me faltaría unos minutos para poder nombrarle a todos los que están dejando su mensaje. Pero que Dios me los bendiga grandemente. Sepa usted que yo, aunque no leo su mensaje aquí, en esta hora, yo fui viendo los nombres de todos los hermanos en la fe que están dejando su mensaje. Que el Señor multiplique grandemente, en gran manera, los deseos que usted tiene para nosotros. No se olvide de sintonizar, amados hermanos, esta página de Facebook, La Verdad os hará libres, donde por la misericordia del Señor se está predicando la palabra del Dios bendito a través de los diferentes siervos del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a despedir este tiempo en la presencia del Padre Celestial, que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. No el pastor, es Cristo Jesús el que merece la gloria y la alabanza. Cierre sus ojos si usted puede hacerlo ahí un momento. Incline su cabeza en reverencia delante de Dios y oramos a nuestro Padre Celestial. Amado Señor y Padre eterno, gracias te damos, Dios mío, por la palabra, por el consejo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Dios mío, usted me ha permitido llegar hasta este lugar, Dios mío. Me ha permitido llegar hasta este consejo, Señor. Al ver, Dios mío, mucha realidad dentro de tu pueblo. Pero, amado Señor, enséñanos, según tu Espíritu Santo, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si no estamos haciendo las cosas bien. Si estamos faltando, Dios mío, en este mandato de congregarnos, Señor. Ayúdanos, ábrenos la puerta, Dios mío. Aviva en nosotros, Señor eterno, el deseo de volver a congregarnos, de volver a estar en la casa de Jehová. En el nombre santo de Jesús, su bendición sobre todos los que escucharon tu palabra, mi Dios. Amén, amén y amén, amados hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor me los bendiga grandemente. Se despide a esta hora de la noche Pastor Jaime Chiguano, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder en la ciudad de Quito, Ecuador. Que el Dios eterno los bendiga poderosamente.